Bienvenidos a Metelium, plataforma educativa online creada especialmente para ti, profesional, estudiante, docente, experto o aprendiz que busca ampliar sus competencias y habilidades en diferentes campos de conocimiento. En Metelium encontrarás contenido de calidad y en tendencia. Te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.metelium.com y nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como @metelium_. Vive la experiencia Metelium. Muy buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida una vez más a Conversaciones Metelium, este espacio en el que todas podemos conocer diferentes perspectivas en torno a temas de interés general, temas que, como siempre, a veces generan polémica, a veces nos aclaran muchas dudas respecto a otras cosas. Digamos, la idea de Conversaciones Metelium es eso, generar intriga, generar interés para que ustedes mismos, después de estas entrevistas, pues se pongan a buscar en internet y empiecen a profundizar su conocimiento en torno a los diferentes temas. Hoy vamos a hablar con un profesor de aquí, de nuestra alma mater, de la Universidad Santo Tomás. Además, él es el director del consultorio jurídico. Estamos hablando de Sandro Ibarra Jiménez, penalista litigante, especialista en Derecho Administrativo, candidato a magíster en Derechos Humanos y, como les decía, docente universitario y director del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín. Con él vamos a hablar de un tema que para muchos es espinoso, para otros ya es algo, digamos, que debería dejar de ser espinoso y ser realidad, digámoslo así. Estamos hablando del uso recreativo y medicinal del cannabis. Un tema coyuntural, sin duda, porque pues además estamos en un país donde ese tema nos ha tocado a lo largo de la historia. Nosotros los colombianos sí que sabemos de todo el tema de las drogas. Hemos padecido el flagelo de la violencia, el narcotráfico, y actualmente estamos viendo cómo el mercado está generando esta necesidad de hablar del consumo ya como un tema, llamémoslo así, un consumo inteligente, un consumo en otro contexto, que ya no es el contexto moralista que se venía presentando en años anteriores. Pero déjeme saludar al profesor Sandro. ¿Cómo está, profe? Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en Conversaciones Metelium. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues todo un gusto estar aquí charlando sobre este tema pues tan importante y sobre todo pues tan debatido últimamente, tema coyuntural en la realidad actual de nuestro país. Exactamente, profe. De hecho, ayer, digamos, la necesidad de prolongar este tema, llamémoslo así, es porque ayer hubo un debate muy interesante, el debate neotomasino 2022, en el que pues participaron estudiantes de la Facultad de Derecho. Fue una actividad muy gratificante, en la que se habló precisamente de este tema, ¿cierto? Y bueno, y quedan todavía muchas preguntas y estamos seguros que nosotros vamos a hablar aquí de esto y seguirán las preguntas, seguirán en esto. Yo quiero iniciar, profe, con un poema que escribió el señor Iván Novikov, un poeta soviético, que le escribió a la marihuana, al cannabis. Él decía: también Mariita tiene su cunita, en la tierra sedosa se acuesta gustosa, los granos casi pegados en un cojín colocados muy derechos, enseñando los costados redondos y estrechos. Silenciosamente como a la camita se acostará la Mariita, la cubrirá cautelosa la propia tierra sedosa. No sirve tierra cualquiera, tiene que ser de primera, rica en nutrientes con cosechas patentes. ¿Cómo le parece ese poema, profe? Muy romántico
absolutamente metafórico, romántico y bueno, pues, interesante, ¿no? La verdad que pues el poema para el tema que tenemos es muy adecuado, muy pertinente. Sí, sí, además porque ahí habla un poco del tema del cultivo y bueno, quienes cultivan saben que no es una planta fácil de procesar, de trabajar. Hay gente que le pone invernaderos caseros, hay gente que, bueno, aquí digamos en Medellín hay una ventaja y es que el clima da para que no haya que ponerle tanta tecnología alrededor del cultivo. Pero bueno, profe, yo quería preguntarle cuál es su opinión en general respecto al uso recreativo y medicinal del cannabis. Bueno, tenemos que mirar en qué tipo de sociedad estamos, ¿cierto? Hoy, nosotros venimos superando esa sociedad tradicional, sociedad pues que se regía no tanto por el derecho, sino que la norma allí era una norma más moral, ¿cierto? Es decir, si no vas a misa los domingos vas a pecar, no pases por donde están los mayores, saludo a los mayores, es decir, una sociedad en donde la norma moral regía de alguna manera más allá pues que las formas jurídicas. Bajo esa sociedad, la sociedad del mito, quizá, pues se podían crear, digamos, algunos estigmas frente a ciertas situaciones, ¿cierto? Fumar marihuana, gravísimo, ¿cierto? Pero hoy el Estado se está enfrentando a algo mucho más allá que esa sociedad tradicional. Hoy nos enfrentamos a esa sociedad del individuo. Ya no somos la sociedad del sujeto, ya el sujeto se supera por ese respeto por la persona, por ese individuo, y el Estado mismo gira en torno a esa persona. Y ahí encontramos el concepto de dignidad, es decir, para el Estado es un reto muy importante lo que está enfrentando en este momento, porque se está enfrentando a problemas de orden público, se está enfrentando a problemas de salud pública, se está enfrentando a temas de libre desarrollo de personalidad. El Estado hoy creo que está en un punto crucial para decidir qué camino es el que debe tomar sobre esto. Porque como te digo, hay muchos factores que están incidiendo frente al tema del cannabis. Entonces, hay algo muy claro, pues, es que el camino que ha tomado el Estado, las soluciones que se han presentado política criminal frente a este tema del cannabis, pues no han funcionado. Y dijiste algo muy interesante al comienzo, y es que tocaste, creo que la palabra más importante desde que nosotros hablamos de las revoluciones, ¿cierto? La formación de los estados mismos. Y es la incidencia que tiene el mercado, este factor económico, sobre este tema. Claro que sí, aquí hay un tema de mercado, aquí hay un tema de oferta-demanda, que sumado pues a lo que te decía de salud pública y demás, orden público. Entonces, eso podría llevarnos a nosotros a pensar, bueno, ¿será que efectivamente las soluciones que está dando al Estado son las efectivas o vamos por el camino equivocado? Como te digo, ya no es esa sociedad del pecado, ya no es esa sociedad de la norma moral. No, 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 hoy estamos frente a otra sociedad. Entonces, el estado de cara a esta sociedad actual, pues tiene que comenzar a repensarse. Y yo pienso que uno de los temas que en buena hora se está comenzando a repensar, obviamente tocando o transversalizando con la dignidad humana, sería el tema de qué hacemos con el cannabis. ¿Qué hacemos? Bueno, hay gente que sabe perfectamente qué hacer, se la va fumando. Sí, pero... Como fenómeno social, ¿cierto? Exacto, exactamente. Pero digamos precisamente como fenómeno social genera unos dilemas éticos que usted ya venía mencionando, el tema de que venimos de una sociedad
conservadora, esta sociedad, pues creo yo, me corrige, profe, pero creo que incidió mucho la Constitución del 86 con que tenía una serie de normativas que establecían al Estado colombiano y a la sociedad colombiana como una sociedad católica, apostólica, romana, una sociedad profundamente conservadora, y así se crearon, creo que por lo menos 3 generaciones, y sin duda eso tiene hoy una incidencia en cómo se mira al consumidor y al expendedor, ¿no? Eso tiene una incidencia ética en la visión ética sobre el consumidor, ¿verdad? Claro, como incluso pues se menciona por allá en la sentencia C221 del 94, hace alusión a eso que estás comentando. Y es que ni siquiera esa constitución, que era pues o menos pródiga, celosa, menos celosa de la protección de los derechos fundamentales de la persona, y lo dice textualmente la sentencia, se consideraba que el Estado, ni siquiera en esa constitución se consideraba que el Estado fuera dueño de la vida de cada uno. Y en armonía pues con esa constitución, el decreto 100 de 1980, ese código penal, no consideraba la tentativa de suicidio como una conducta delictiva, y mucho menos podría hacerse ahora en esa consideración. ¿Esto por qué lo menciona la sentencia? Pues porque anota, si yo soy dueño de mi vida, a fortiori soy libre de cuidar o no de mi salud. Es decir, aquí se trata de un tema de decisión personal. Y si ese deterioro de la salud lleva a la muerte, pero yo estoy disponiendo libremente de ello, pues ¿hasta dónde puede el Estado intrometerse allí? ¿Hasta dónde está, digamos, lícito que yo pueda infligirme ese daño? Ahora, estoy partiendo de un supuesto de que la cannabis o que el consumo de cannabis efectivamente tenga unos efectos nocivos para la salud. Pero las estadísticas no nos cuentan esto. Es que aquí nos cuentan situaciones más nefastas, por ejemplo, del consumo del tabaco, ¿cierto? El mismo alcohol. La cantidad de toxinas y cánceres que produce pues y lo vemos todos los días. Lo que pasa es que a nadie le colocan en la tumba, en la inscripción pues que colocan allá, murió por tabaquismo, murió por fumarse 3 paquetes al día. No, eso no se lo coloca. Simplemente shock, hipovolémico, cualquier otra cantidad sería la causa de muerte, pero no están contando la realidad. O qué decir, por ejemplo, del consumo de alcohol, y vemos que son lícitos. Ahora, frente a estos, el Estado ha tenido una respuesta que ha funcionado. Yo lo decía ayer en el debate. Hombre, ha funcionado más la educación. Vemos que hoy en ciertas clases o clases sociales o en ciertos círculos sociales, pues para no ser aquí discriminatorio, vamos nosotros a encontrar que el consumo de cigarrillos ya no es bien visto. Es decir, usted ya no se sube a un bus a fumarse un cigarrillo como lo hacía antes. Entre otras, es bien incómodo esa situación, ¿cierto? Sí. Usted ya en un sitio público no va a consumir cigarrillos. Mire que las personas ya de una manera muy educada, más conscientes que obligados, que es un punto interesante, ya compran su cigarrillo y van y se lo fuman por allá a otro lado, ya no molestan lo que están comiendo al lado. Entonces uno podría decir que en términos estadísticos sí fuma menos la gente hoy. Ahora, el tema de la marihuana, yo creo que es un tema un tema moral, es un tema de estigmas, porque como te digo, no encontramos estudios serios que nos digan que la marihuana es más dañina que el alcohol, o que la marihuana es más dañina que el cigarrillo. Eso no lo hemos encontrado realmente, o por lo menos no los conozco. Porque pues todos en nuestro círculo de amigos tenemos uno o dos, si se me permite, marihuaneros, como les decía pues en el debate.
Sí. Y vemos que son personas que viven una vida absolutamente normal. Quizás sí los nota uno más calmados, pues, y los nota uno pues como más, quizás hasta más concentrados, diría yo. Conozco unos mecánicos que son Sí. expertos en lo que hacen, como que se especializan. No soy médico, pero me atrevería a decir que esa capacidad de concentrarse en una sola cosa, pues, de alguna manera dependería de algún tema neuronal que no sé si eso sea producto de deterioro o no, pues estaría yo especulando acá. Pero cuando comparamos esto con la cantidad de alcohólicos, y de hecho pueden hablar los de alcohólicos, ¿cierto? O las personas muertas por tabaquismo, ahí es donde nosotros comenzamos a mirar que quizá no sea tan mal, ¿cierto? O bueno, no quiero decir que es muy bueno, Sí, sí, sí. no, es que el profesor está consumiendo. No es eso. Lo que quiero decir es que en el espectro de soluciones que tiene el Estado, incluir como delito el tema de la marihuana, ahí yo creo que hubo un gran error. Creo que no fue. Si la motivación fue económica, si la motivación fue el tema de tráfico hacia Estados Unidos, pues bueno, ya por política criminal, y aquí le mezclamos otra tipo de política de conveniencia y demás, pero yo creo que sigue orbitando el tema frente a esa palabra tan interesante que dijiste al comienzo, mercado. Y allí es donde el Estado tiene que comenzar a ponderar de cara a los preceptos constitucionales que es lo mejor en este momento. Sí, profe, y es que usted mencionaba el tema, por ejemplo, de la, llamémoslo así, de la influencia en nuestra psiquis, por decirlo así. Usted mencionaba que comparaba, digamos, los efectos que no son tan nocivos en comparación, no sé, con el alcohol, o por lo menos no está comprobado que sea más nocivo la marihuana que el cannabis, que el cigarrillo, que el alcohol. Sin embargo, hay gente que bajo esa lógica moral e incluso posiblemente también una lógica de mercado empiezan a decir que es que el cannabis genera ansiedad, cuando lo que vemos es que realmente más bien quien es ansioso llega al cannabis, no es que el cannabis genere esa situación. Y esa es una de las falacias que se crea en torno al cannabis, que es que mágicamente el que consume se vuelve ansioso, se vuelve esquizofrénico, o incluso en una época decían que ya mágicamente el que consumía se volvía delincuente. Ahí digamos que yo creo que tras esos argumentos lo que hay es básicamente un sesgo moral. Y bueno, ese sesgo moral, no sé usted qué opine, pero creo es creado por unos actores del mercado a los que no les conviene que se consuma o que se reglamente o legalice el mercado. ¿Usted qué opina de eso? ¿Será que hay un factor, llamémoslo así, político, económico detrás de esos sesgos morales en torno al cannabis? Yo toco mucho el tema de los burgueses en la formación de los estados modernos y cómo incidieron, ¿cierto? Cómo se enfrentaron estos dos poderes, el poder de los comerciantes, el poder del mercado frente a la misma aristocracia, ¿cierto? Cómo se llega al poder a través de manejar los mercados, a tal punto pues que en un momento dado de la historia se presenta hipotéticamente pues este enfrentamiento. Usted no puede estar en el poder porque no es sangre azul, usted no es de linaje noble. Y entonces diría el burgués, pero tengo plata. Sí. Y a partir de ahí, haciendo pues un salto cuántico en la historia, es que encontramos la revolución democrático burguesa y todo lo que implicó. Hablo de la Revolución Francesa, llamo así obviamente por el contexto que estoy tocando, y cómo sigue, digamos, el mercado, esta clase manejando absolutamente todo.
Y no digo pues que sea mal, es decir, es el origen de nuestros estados modernos y evolucionamos en derechos hasta tener lo que tenemos hoy. Pero tomando ese símil y frente a lo que estás tocando, ¿a quién le conviene hoy una despenalización, una legalización? Y encontramos que a lo único que le conviene es al Estado, pero no a los productores. Ayer nos hablaba el profesor Gutiérrez Dactón, investigador que tenemos acá, y nos decía, no, es que yo en mis contactos con grupos productores encuentro que ningún líder, ninguna persona pues, que lidera estos grupos que él maneja dentro de las investigaciones, está de acuerdo con la despenalización. Y entonces viene toda una discusión y aquí es donde empiezan las manipulaciones, no Chomsky, los medios de comunicación y comienza toda la sociedad conservadora con o sin intención a servir de idiotas útiles frente a lo que está pasando realmente. Es que es un negocio muy, muy lucrativo. Muy lucrativo. Nos hablaban de plazas o negocios que están produciendo por encima de los 80, 100 millones mal contados semanales. Entonces, es un negocio muy lucrativo. ¿Quién se gana todo eso? Entonces, oferta-demanda, las leyes del mercado. Claro, mientras sea prohibido, pero con una demanda tan grande, no solo en Colombia, sino a nivel mundo, con una demanda tan grande, si se persigue, pues entonces va a hacer que la oferta de alguna manera se escasee. Pero ¿eso qué va a hacer entonces? Va a hacer que el precio suba. Porque si la demanda es grande, si hay una alta demanda y la oferta es poca, en este caso, por las persecuciones y todos los vejámenes que se tienen que hacer para la producción, distribución y todo esto, pues entonces lo que trae es un precio alto. ¿Y a quién le corresponde o a quién le conviene un precio alto? Pues precisamente a los productores, a las personas que están viviendo ilícitamente del negocio. Pero mire que cuando yo digo ilícitamente del negocio, estoy diciendo que si fuera lícito, ya quizá no vivirían del negocio. ¿Por qué? Porque van a tenerse que enfrentar a la tecnología, van a tenerse que enfrentar a las normas de INVIMA, van a tenerse que enfrentar a una cantidad de parámetros para producir lo mismo que están produciendo ahora. ¿Quién sería el gran ganador allí? El consumidor, lo decíamos así también, lo hemos escuchado de senadores y diferentes escenarios en donde se ha tocado este tema. Claro, ¿quién es el gran ganador? El consumidor. El consumidor, que ya no tendría que soportar ¿cómo es que decíamos ayer? El jibariadero, Así es. que les decía. Sí. Yo creo que todos alguna vez hemos tenido contacto con un jibariadero. Un jibariadero, un expendio, una olla, como dicen. De hecho, muchos taxistas le cuentan a uno también que no, que es que llegó un gringo y entonces los llevé a mercar, es lo que ellos manejan, Sí. los lleva a mercar. ¿Eso qué significa? Que los llevan a Barrio Triste, que los llevan a no sé dónde, y entonces lo pasan por los expendios para que merque, ¿cierto? Pero entonces lo que hacen es llevarlo a las ollas, unos sitios, la verdad, con no muy buenas condiciones higiénicas, casi siempre son sitios olvidados, son sitios muy, muy, muy deplorables en materia de sanidad, ¿cierto? Es decir, son sitios feos. Y no creo que el producto, pues, sea conservado en unas condiciones sanitarias adecuadas. Ayer nos hablaban incluso de esconder en las alcantarillas paquetes. ¿Qué es esto? Es decir, la locura lo que está pasando. Entonces, estas personas, esa cadena de producción y distribución, bajo esas condiciones, enfrentarse, por ejemplo, a un coltabacos, que sería ya en este caso
con el cannabis. Con cannabis, sí. Pues, no tienen cómo competir en términos de calidad, porque una cosa es garantizar que el producto de verdad cumple con unas condiciones muy exigentes en materia de salud, y la otra sería entonces seguir consumiendo digamos que frente a una, digámoslo así, frente a una estatización, frente a un control de este producto, una vez despenalizado, pues entonces lo que vendría es el mercado a funcionar. Entonces vendrían los nuevos productores. Hoy tenemos muchísimas fundaciones que están trabajando con el cannabis, no solo para efectos, digamos, recreativos, ¿no? Ya sabemos pues que tienen muchísimos efectos en términos de medicina. Entonces, aquí lo que hay es un mercado gigantesco. Y sabemos entonces que quizá esas personas que están acostumbradas a la ilegalidad y bajo esas condiciones, pues tendrían que modernizarse, y la verdad dudo mucho que vayan a pasar de la ilegalidad a la legalidad cuando ya se pagarían impuestos y cuando una cantidad de cosas. El Estado tiene que tomar el control de esto, pero o sea, Hace poco escuché a alguien diciendo que al principio, si el Estado, llamémoslo así, monopolizaba este mercado, precisamente esos productores que se iban a ver afectados comenzarían eventualmente como otra fase de la guerra de las drogas, ¿cierto? Pero no sé usted qué opina de ese panorama, no lo veo tan claro. ¿Usted qué cree, profe? yo pienso que todo se define por el mercado, ¿cierto? Lo decía ahorita, si hay demanda, pues con la oferta pasa algo. El Estado lo que haría es regular la oferta. Sí. Eso es, porque la demanda está ahí y el consumidor va a seguir consumiendo de cualquier fuente, pues de cualquier fuente que le provea este producto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hablaste de guerra de las drogas. Claro, y hay un punto pues que no puede pasar de esta discusión, y es qué está pasando entonces, o cuál es la fuente de financiación de los grupos armados en Colombia, las bandas. Entonces, como todo está en la ilegalidad, pues hay una especie de anarquía allí y se generan estructuras organizacionales pues que tienen su dinámica de funcionamiento propias. Es decir, el cobro, por ejemplo, de los impuestos para comerciar o montar ollas en determinado punto, pueblo, región, barrio. Ese control de ollas, ese control del comercio, ese control de producción, ese control de distribución, pues está generando, frente a ese nivel de anarquía, sabemos pues que lo que se hace allí es reorganizar grupos constantemente. Esto va a generar situaciones de violencia, situaciones de desplazamiento, situaciones de extorsiones y demás, porque pues finalmente todos están en la ilegalidad. Sí. La pregunta es, ¿qué pasaría con un grupo que se financia del consumo de marihuana cuando ya no haya demanda de ese producto? Entonces, no necesariamente, mirándolo pues desde un punto de vista criminológico, no necesariamente esto tendría que desencadenar en un conflicto, porque no habría por qué. O sea, yo no le encuentro por qué, a menos que se descubrieran otra forma de drogas ilegales y pues comenzara, digamos, otros modelos de anarquía y de reorganización de esos grupos por el control de mercados. Pero es que el control del mercado lo tiene el Estado. Si eso fuese así, pues le pongo el ejemplo. ¿Quién se va a querer matar con otro, hablando de grupos, por producir cigarrillos hoy día? No, y es que eso ya no es lucrativo, porque, repito, seguimos orbitando frente a la misma palabra, mercado. Lo dijiste muy atinadamente al comienzo.
ya no hay mercado, eso no es negocio. Ya no es negocio, creo que ni siquiera para las grandes tabacaleras. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos consumo. Entonces, con ese mismo ímpetu, pues mutarían a otro producto legalizado que quizás guste más, porque tiene muchísimos más efectos y quizás sea mucho menos nocivo, ¿no? Como te digo, estoy hablando empíricamente, no sé frente al cigarrillo cómo esté la marihuana, tendría pues que ser médico para esto, pero pues por lo que uno ve en la experiencia práctica, pues no parecería. Entonces, si no hay mercado, si se disminuye la demanda, las preferencias van a cambiar. No veo esto en qué pueda redundar frente a un tema de conflictos. En cambio, hoy sí tenemos el conflicto, claro que sí. Es que el tema de los jibareaderos, el tema del consumo, distribución, producción y todo esto, el cannabis, lo que constituye hoy es una fuente de financiación de bandas, grupos organizados, y a eso le tiene que mirar el Estado. Como te digo, el Estado tiene que mirar hoy muchas aristas del problema para darse cuenta de que la solución la tiene en uno solo. Ahora, en términos tributarios, por ejemplo, ¿por qué los burgueses se apoderan de los estados? Cuando miramos por allá desde el siglo XII en adelante, pues precisamente en la formación de estos estados modernos es precisamente el control de los mercados, el poder económico, las nuevas ciudades, las factorías, todo esto del siglo XIX, lo que permite ese poderío económico. Y es lo que permite, entre otras cosas, como un factor determinante también en la formación de estados, esa posibilidad de obtener impuestos, de obtener recursos, porque eso le va a llevar al Estado a poder cumplir con ese contrato social, que hoy lo encontramos desde la óptica de un Estado social de derecho, un Estado que tiene que volverse un poquito más intervencionista en este caso, y que no puede pensar que el tratamiento fallido que ha dado a la marihuana, y me atrevo a decirlo un poco más allá, si se me permite, al tema de las drogas en general. Sí. Entonces, regulando el mercado, miremos desde la otra óptica, impuestos, dejando pues el lado de que no vamos a tener, digamos, coletazos o efectos en términos de recrudecimiento de guerra o conflictos armados. ¿Quién va a querer matar a quién? ¿Por qué? Porque no le paga impuestos. ¿Por qué? Es decir, es el Estado arrebatarle a los ilegales, arrebatarle una fuente de financiación. Eso sí es luchar contra el crimen en Colombia. Ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Es decir, es quitarle un porcentaje muy grande a las mafias en Colombia. Ya no tendrían por qué. Y es que, fíjese, profe, que hace unos años, uno de los primeros que empezó a hablar en la región de la utilidad del mercado canábico para los impuestos fue un ex militar, fue Otto Pérez, que fue, si mal no estoy, fue presidente de Guatemala. Y fue curioso porque pues un ex militar de partido de derechas, que fuera él precisamente quien empezara a decirle a la gente, hey, esto puede generar, puede generar riqueza a los estados a través de la carga impositiva, pues, es hoy más que nunca está vigente este planteamiento, y más con lo que venimos desarrollando acá. Ahora bien, profe, hace poco el presidente Gustavo Petro estuvo en la ONU y dijo ante todo el Pleno de Naciones Unidas que la guerra contra el narcotráfico había fracasado. La política antidrogas era un fracaso en el mundo. ¿Usted qué opina de esa aseveración, que además fue en un sitio pues, estratégico para las decisiones globales? Claro, es que el mundo hoy tiene que repensarse, como te decía.
repensarse en términos de mercado, en términos económicos, en términos de protección. Hoy tenemos que repensarnos frente a esto, porque digamos que estamos frente a grandes ambigüedades hoy día. Te voy a decir una de ellas. El artículo 375, por ejemplo, del Código Penal, nos indica sobre la conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve, financie plantaciones de marihuana, cualquier otra planta. Y allí entonces viene la consecuencia jurídica o cualquier otra droga que produzca dependencia, más de 1 kilogramo de semillas. Entonces está hoy diciendo hoy de 96 a 216 meses. Mira pues qué interesante. Es decir, estamos frente al populismo punitivo intentando parar una tendencia mundial con normas. Porque te comentaba al comienzo, ¿cierto? Estamos frente a una sociedad en donde el derecho se convierte pues como en esa límite, en esa regulación, el derecho como ciencia, ¿cierto? El derecho como ciencia que apunta al deber ser. Pero en este caso, la politización del derecho lleva a normas como estas. Entonces, cuando tú lees esta norma, comienzas a decir, pero y no hay una dosis mínima. Claro, pero es que hay libre desarrollo de personalidad. Pero entonces, ¿cómo hace la persona para proveerse de eso que libremente, por eso te citaba la sentencia CO21 del 94 al comienzo, una parte, ¿cómo hace la persona para proveerse de esa dosis? Incluso pronunciamientos de la Corte ya han dicho, no, es que no son 20 gramos, puede llevar mucho más, pero sí es para consumo. Entonces, ¿cómo proveo? Mírame qué contrasentido. ¿Cómo proveo para el consumo personal si a quien la produce, ¿cierto? Lo van a penalizar? Aquí hay un contrasentido. Y no solo es la lucha frente al tema o desde la formulación de tipos penales, sino los grandes recursos que han destinado los estados en una guerra infructuosa frente a lo que ha sido tratar de parar por la vía armada, por la vía de la represión, algo que ya está funcionando bajo las leyes del mercado, por eso insisto mucho en las leyes del mercado, ya está funcionando con una dinámica propia. Claro, como el Estado se dedicó a perseguir, pues lo que ha generado es corrupción. Ya hemos visto pues cómo los grupos armados permean instituciones del Estado simplemente para poder seguir trabajando, que es apenas natural, ¿cierto? Diría un productor de cocaína, diría un productor de marihuana. Por fin producimos algo que le gusta a todo el mundo. Y desde esa perspectiva es muy lucrativo y es muy halagador para una persona que se aventura a esto y mira que no interesa ni siquiera que exista una norma, porque nuestra tradición ha sido incremente penas, meta mucho más miedo, ¿cierto? Genere una gran prevención a ver si de pronto dejan, no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque, ya lo dije y lo dijiste, mercado. Es lo que está pasando aquí. Las personas corren cualquier riesgo con tal de colocar ese kilo de droga en España, en un país consumidor, llámese europeo o del norte de América, o aquí mismo. Se corre cualquier riesgo, porque finalmente va a ser muy lucrativo una vez que logren su objetivo. Digamos que eso es como una consideración general frente al tema de las drogas. ¿Cómo se lucha contra las drogas? Esa sería otra gran pregunta. ¿Sí será con más policías? ¿Sí será con más soldados? ¿O el daño ecológico que han generado tan grande frente a las
fumigaciones, con esta cantidad de químicos y los daños que han generado, precisamente para tratar de erradicar, o en la erradicación manual, destinando esa gran cantidad de recursos, hombres, todo esto, enfrentamientos entre grupos, ataques contra agentes del Estado. ¿Cuánta muerte nos ha generado a nosotros esto? Y sabemos pues que al ser la fuente de financiación de grupos, independiente de cualquier denominación que sea, pues entonces el control territorial es algo importante allí para tener hegemonía. Y eso pasa en el caso de Colombia, y coincidencialmente en Colombia, precisamente porque es un territorio sin Estado. Si algún país debería tener ya un mecanismo de legalización o debería haber avanzado en los términos de legalización de la droga, sería Colombia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un territorio sin Estado. Es decir, cuando miras a Francia, googleas pues allí, buscas Francia, ¿cuántos municipios tiene Francia? Y mira, en términos de extensión total del territorio de Francia, y lo comparas con el número de municipios, eso te va a dar por ahí como 32.000 algo. Si miras España, y miras que en términos de extensión total, el área total del país, pues es mucho más pequeño que Colombia, ¿cierto? Pero miras sus casi 8.000 municipios, pues estoy diciendo aquí cualquier cosa, pero si buscas en Google te darás cuenta, ya estoy como cierto candidato, búscalo en Google. Es decir, si miras allí, te darás cuenta que son territorios con Estado, es decir, en donde el Estado está presente en cada rincón del territorio. Aquí no. Entonces tenemos una cantidad de problemas. Ello pues para explicar de alguna manera que el control territorial, porque es que la hoja de coca, la marihuana, se producen en la tierra. Obviamente, y para eso, ¿qué se necesita? Talar bosques, desplazar campesinos, cambiar la destinación tradicional de la tierra para que produzca este tipo pues, de productos. Mira entonces que en el caso de Colombia nosotros podemos explicar el conflicto por ahí, porque siendo mucho más grande que Francia y mucho más grande que España, nosotros tenemos 1.100 algo de municipios, casi 8 veces menos que España y casi unos 32 veces menos que Francia. Es decir, Colombia es un territorio sin Estado. Desafortunadamente hay que decirlo, el Estado no cubre la totalidad del territorio. Entonces el negocio del narcotráfico en Colombia es perfecto. O sea, si esto lo escuchara un narcotraficante varado por allá en otro país, diría, claro, no, es que es perfecto. Allá no hay control estatal en los territorios, mucha tierra, no está el Estado, y fuera de eso el Estado con sus prohibiciones lo que está generando es que digamos, la venta final de un producto de estos, pues sea demasiado lucrativo. Claro. El Estado con su lucha fracasada con la droga, o contra la droga, no ha generado sino muertes y más muertes, desigualdad, y ha hecho que los mafiosos, como los llamamos nosotros, pues se lucren cada vez más. Es decir, es un negocio demasiado lucrativo. Por eso se matan por desplazarse para un lado y el otro. Es eso, es una de las grandes explicaciones de por qué el conflicto. Aquí el conflicto no es ideológico, lo decíamos en alguna charla que teníamos con una universidad de Perú. Aquí el conflicto no es ideológico. Aquí estamos mutando a un tema de mercado. Sí, sin duda. Y bueno, la cosa con esas mafias es que no solamente tienen un poder adquisitivo cada vez mayor, precisamente porque el costo de cannabis y de las drogas pues son elevados, porque no está regularizado el mercado,
sino que ellos tienen además un poder ya hasta político, ¿no? Y de lado y lado, y por eso también concuerdo con usted, no es ideológico, porque de lado y lado hay personas que desde lo político se benefician para apalancar su negocio del narcotráfico o usan su negocio de narcotráfico para llegar a la política. Y aquí en Colombia, pues casos hemos tenido, pues, por ejemplo, el caso más sonado es el de Pablo Escobar, ¿no? Que era narcotraficante y con su poder adquisitivo, con su dinero, pues se asoció con personas y llegó al Congreso. Entonces, así hemos tenido. Usted menciona, profe, el tema de los recursos. Ayer uno de los argumentos o de los contraargumentos, llamámoslo así, para hablar de, digamos, la posibilidad de, en términos negativos de la regularización, es que cuando se está reglamentando, regularizando esto, de alguna manera se está promoviendo, según ellos, el consumo. Y entonces, cuando se promueve, se va a llegar a un punto en el que la persona o las personas se vuelven adictas. Y esa adicción le va a costar al Estado, según esa lógica y según ese argumento. Sin embargo, yo creo que no tiene comparación el gasto que se va a generar para tratar adictos en comparación con el gasto que ha generado el Estado durante todos estos años en la guerra contra las drogas, ¿no? O sea, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, cuánta cantidad de plata no han invertido para prohibir, para controlar, y pues realmente hasta el Ministerio de Salud, el simple hecho de que le llegue un mutilado a un centro médico, un mutilado que seguramente habrá caído en un combate de guerrillas y bandas criminales, que pues finalmente el trasfondo de ese conflicto es la droga. Esa es una persona que llega a causa de la droga, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que para un médico es mucho más favorable atender un adicto que un mutilado en esos términos. Y pues es mucho más económico la atención en salud a estas personas con consumos problemáticos que lo que ha invertido el Estado. ¿Usted digamos que cree que en este momento, profe, con el liderazgo que está tomando Colombia en la región, cree que Estados Unidos, que es como el que planteó todo el tema de la guerra contra el narcotráfico, va por fin a dar un viraje a esa situación y va a legalizar a nivel global? O bueno, no sé ahí cómo llamémoslo, cómo lo llamamos? Aquí se comenzó a hablar de legalización después de que los californianos salieron produciendo marihuana. Y en su momento se llegó a decir que se llegó pues a vender la marihuana californiana como la mejor marihuana del mundo. Es decir, ellos descubrieron, claro, pues, Pueblo de la Libertad, ellos descubrieron que allí había una fuente de ingresos interesante. Y ya Colombia comienza a flexibilizar. Es decir, aquí hay un componente económico, político, que nos llevaría a nosotros a indicar que la guerra financiada por los mismos Estados Unidos, pues tiene un fin. Es que no se escapen los dólares de allá, de alguna manera. Ya les dijimos pues que es un negocio demasiado lucrativo. Citabas a Pablo Escobar, sabemos pues el poder económico que este señor acumuló, demasiado, la capacidad pues a tal punto de incluso ofrecer pagar deuda externa y una cantidad de cosas. Es muy complicado, ¿por qué? Porque eso trasciende a nivel cultural y nos deja a nosotros la cultura del dinero fácil, la cultura de quizá no hay que trabajar tanto, hay otras formas. Entonces los campesinos comienzan a sustituir cultivos, entonces arrancan la yuca y siembran coca, ¿cierto? Porque esa no la tengo que llevar hasta el pueblo,
no tengo que mirar a ver cómo está el precio en la mayorista. Es decir, hay una cantidad de factores, repito, de índole económico, que llevan a que este negocio fuera un poco más o muchísimo más lucrativo. Los costos para el Estado. Te referías pues a ese tema de costos. Haciendo pues como esa alusión a lo que se mencionaba ayer, es que si se regulariza, si se despenaliza, entonces lo que vamos a tener es más consumo. Yo creo que eso está girando frente a una falacia realmente. Es decir, de manera empírica y basados en ese tradicionalismo, en ese moralismo, estamos diciendo, no hagan eso porque es que si cambiamos, nos vamos a ir al extremo. Tocaste al actual presidente Gustavo Petro. ¿Recuerdas? En esta campaña, pues sin hablar de política, no sé si en estas charlas se puede tocar política, pero... Se puede. Recuerda que si quedaba este señor de presidente, nos íbamos al comunismo. Entonces la gente creó un fantasma del comunismo. Yo a veces escribo en redes sociales, venga, usted sabe qué es el comunismo. Usted confunde o tiene claro comunismo, socialismo. Usted sí considera que eso pueda pasar en Colombia. O sea, tiene unas bases sólidas o simplemente empirismo o simplemente lo estás diciendo por meter miedo porque tienes algún tipo de miedo a que las cosas se hagan de manera diferente, entonces llevas todo al extremo. Pienso que eso está pasando en este momento con el tema de la legalización de la marihuana, la despenalización del cannabis. ¿Por qué? Porque entonces es una verdadera falacia decir que si se despenaliza van a consumir más. Vuelvo al cigarrillo, vuelvo al licor. Todo el mundo puede consumir el licor, pero todo el mundo lo hace. No. Es decir, si lo miras en la lógica así logística, la conclusión no te va a dar que vamos necesariamente a consumir. Entonces, todo lo que, más bien, lo decían ayer, y estoy como más de acuerdo con esa postura, es que lo que es prohibido, pues de alguna manera llama más la atención. Sí. Ayer lo decía, el ser humano es inquietud. Desde que nacemos estamos inquietos. Nuestras primeras preguntas son ¿por qué? Y somos investigadores constantes de absolutamente todo. Nosotros creo que nos morimos y todavía estamos investigando, porque somos inquietud. Entonces, mientras esté prohibido, habrá alguien que quiera decir, sí, yo quiero hacerlo. Y se va creando una especie de subcultura, que es lo que me parece más grave, ¿cierto? Mientras, si esto se llega a ver como algo absolutamente normal y el Estado reacciona con educación, como se ha hecho en varios ejemplos, tenemos Mocus en Bogotá, por ejemplo. Sabemos entonces que la educación, el proceso de repetición constante a través de medios, en lugar de utilizarlos para meter miedos, utilizar estos medios para desarrollar campañas de concientización. Sí, es legal, usted no se va a ir a la cárcel, pero mire que tiene estos efectos, ya usted decide. Eso sería, digamos, más deseable que los costos actuales e históricos que ha tenido que pagar el Estado, costos desde el punto de vista ambiental, campos totalmente deforestados, bosques, ecosistemas. ¿Por qué? Porque se necesitan tierras para el cultivo ilícito. Y luego entonces la respuesta del Estado, como te digo, es represión, una reacción, porque está leyendo mal el problema. Obviamente, quienes diseñan la política criminal en Colombia se han ido más al populismo, ahorita que está tan de moda esa palabra, porque todo lo queremos solucionar con normas, ¿cierto? Entonces, unas veces por imposiciones internacionales, como el caso del feminicidio, otras veces porque simplemente creemos o consideramos que más pena genera menos delito y eso ya está totalmente revaluado. Costos ambientales, costos en vidas humanas, sí, de todo tipo. Aquí tenemos que hablar de
Si metemos costos Sí. ambientales, incluimos ahí a otras especies. Los costos en vidas humanas han sido incalculables. ¿Por qué? Porque es un motor del conflicto, es el combustible del conflicto, el tema de las drogas ilegales. Tampoco se ha visto, o sea, no sabemos realmente, o podría uno inferir, que también es un negocio para el Estado. Plan Colombia, esa cantidad de ayudas que llegan, y finalmente, ¿qué pasó con eso? Plan Colombia tendría que ser realmente un plan de educación. Eso sí sería un plan de Colombia. Un plan de oportunidades, pero no un plan de perseguir al que socialmente no encontró posibilidades de movilidad diferentes a adherirse a un grupo de estos para obtener algún provecho. No se está leyendo, digamos, de una manera adecuada y desde un punto de vista criminológico certero qué está pasando realmente en los grupos sociales. Somos, ya lo decía, un país marginado y con los grupos sociales también marginados. Y si no hay oportunidades, pues sabemos lo que pasa. Costos en vidas y costos en temas de salud pública. Pero entonces esos costos ambientales, costos en vidas humanas, costos en materia de salud pública, es mejor enfrentarlos con recursos que sin recursos. Hoy el Estado, y yo creo que ahí está la gran diferencia de todo esto, hoy el Estado tiene que enfrentar, o ha enfrentado un conflicto que parecía o parece interminable, y ya lo digo porque por el tema pues que tocaba ahora de las leyes del mercado. Pues se está produciendo algo que le gusta a mucha gente, que lo compra y que lo compran a cualquier precio. Entonces, enfrentar esto con recursos es mejor que enfrentarlo sin recursos. Hasta ahorita, las destinaciones presupuestales que se han hecho vía donación de Estados Unidos, vía presupuesto propio, y colocar a nuestros policías y militares de carne de cañón en un conflicto totalmente interminable y que no va a terminar, realmente eso le ha costado al Estado muchísimo más que enfrentar un tema de prevención y con recursos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque las nuevas empresas que van a surgir, pues van a generar una cantidad de rentas para el Estado. Por eso te digo, es mejor enfrentar un tema de prevención y reacción frente a consumidores con recursos que no destinando presupuestos. Mira hoy, por ejemplo, capturan a 50 personas de la olla X, un operativo gigantesco, fiscales, jueces, policía judicial, una cantidad de personas allí trabajando para esto. Listo. Llegan a la cárcel esas 50 personas. Mira esto. Por el solo hecho de la prohibición llegan a la cárcel y entonces, ¿qué pasa allí? ¿Se acabó el problema? No se acabó, porque por las leyes de oferta y demanda, pues entonces quitas a este y este se reacomodan las organizaciones. Antes más rico que lo mandaron para la cárcel. Muchas veces... un competidor. Claro, eso es total. Sí. Es como cuando le cierran el negocio a mi vecino. Qué cosa tan buena, ahora voy a vender más, tengo el terreno libre. Eso es una forma incluso pues de competir. Pero llegan a la cárcel y ¿quién asume los costos de mantenimiento? Que eso sería pues otro tema para otra charla. El sistema carcelario en Colombia, que como está planteado en este momento es una carga para el Estado que no cumple con la función o con sus funciones más importantes. Una de ellas es la resocialización. Entonces uno diría, tocando eso, pues que más adelante podríamos tener una charla sobre el sistema carcelario, que hay también unas críticas grandísimas, pero que se transversalizan con este tema en cuanto a qué. Bueno, sí, entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué es resocializar a una persona que vende marihuana? ¿Cómo la resocializamos? ¿Le enseñamos que venda yucas? No, creo que no es así. Esa no es la manera. Es más, en estos días leía una tesis bien interesante que presentó una estudiante y es, por ejemplo, qué pasa con el tema de la salud pública cuando tenemos a un consumidor en la cárcel. ¿Quién le provee allá? El Estado le tendría que proveer entonces
la marihuana. Imagínate a lo que vamos llegando o cómo va mutando estas exigencias y el derecho cómo se tiene que ir adaptando, pero el derecho no puede ir por un lado y lo económico por el otro. Eso es el gran problema que tenemos hoy y todo gira en torno a una sola decisión. ¿Cuál es esa decisión? Quítese el problema de encima. Sí. Tenga muchos recursos, deje de permitir que el mercado, es decir, que se estén lucrando en esos mercados ilegales y Estado asuma esa responsabilidad de proteger. Eso es uno de los fines del Estado. Como te digo, además de promover la economía, de obtener recursos para ayudar. Todos los estados están hablando, o por ejemplo hoy nosotros estamos hablando de cómo obtener más recursos, reformas tributarias, una cantidad de cosas. Ya se echó mano de los bienes incautados en la fiscalía, ya donde se encontró pues todo ese déficit y cosas. Ya se dieron cuenta de que quizá no sea la destrucción, quizá no sea atacar. Hemos visto el problema desde una actitud un poco más moralista. Por ejemplo, unas minas, en las minas ilegales. ¿Has visto lo que hacen con la maquinaria amarilla? La dinamitan y entonces muestran, sí, claro, entonces se neutralizó y se quemaron 4 retroexcavadoras, 5 bulldozers y no sé qué, y entonces eso nos lo muestran como la noticia del éxito del Estado en contra de la lucha contra la minería. Pero venga, y no hay municipios que carecen de una máquina de esas, carreteras llevadas. ¿Por qué no redestinan eso? ¿Por qué no comienzan a mirar las cosas desde otra óptica? Creo que este gobierno empezó por ese lado y me parece que hacia allá va enfocado el tema del consumo de la marihuana, también por temas de recursos y por temas de... Es que, digamos, da la impresión que a la gente le molesta invertir en resocializar, en mejorar, digamos, la calidad de vida de un adicto, pero no le parece malo pagar impuestos para que maten personas, ¿cierto? Para que metan presa a una cantidad de gente que tampoco tenemos garantía que van a resocializarse, ¿sí? Imagínate esto en términos de ahorro. Piensa cuántas personas hay hoy por marihuana, por porte, digamos, por esos delitos contra la salud pública. ¿Cuántas personas hay en la cárcel en este momento? Los estamos manteniendo. ¿A cuenta de qué? Estamos en una rueda de hámster, estamos en un círculo vicioso, van a salir y obviamente pues, los mecanismos de resocialización y nuestro sistema carcelario copiado, porque todos lo copiamos y mal copiado, pues van a salir a hacer exactamente lo mismo. Es que de hecho en las cárceles, a mí me da risa, yo litigo en el área penal y me da risa cómo entra una persona muy sana a la cárcel y sale tremendo marihuanero, por decirlo así. Sí, tenemos que decirlo, porque allá aprende. Entonces la pregunta es, ¿quién les provee? ¿De dónde sale? Incluso allá se da o se traslada ese fenómeno social, se traslada a la cárcel. Entonces existen combos, entonces existe todo, existe el jíbaro, existe todo. Con la institucionalidad allí, porque pues obviamente la marihuana no entra por teletransportación allá, entra por algún lado. Mira todos los conflictos que tenemos sociales, porque el Estado no ha leído, o porque el Estado, yo pienso que en este tema de política antidrogas se ha dedicado a cumplir sueños ajenos. Me parece que, si se me permite, creo que esa sería pues la conclusión, se ha dedicado a cumplir sueños ajenos, a una costa de su propia gente. De su propia gente. Sí, sin duda, profe. Algo, digamos, ya para ir dando cierre a esta conversación, hace unos años leí un libro de Daniel Samper que se llama El Club de los Lagartos, que es una recopilación de diferentes artículos que él había publicado en Revista Semana, en Soho, etc. En uno de esos artículos, él describe cómo políticos conservadores
que hablan obviamente en contra de todo el tema de la legalización, eran los primeros que se encerraban en los baños del Congreso para consumir, y ni siquiera era, en ese momento no era cannabis, ya era la cocaína. Entonces, volvemos casi que al inicio de nuestra conversación con esto, lo moral aquí sí que juega un papel importantísimo bueno, sabemos que lo moral legisla y en estos casos, lamentablemente, la doble moral ha legislado de esta manera para nuestro país. Profe, ¿tiene algún mensaje de cierre ya para ir redondeando el tema? Sí, a ver, yo pienso que más que lo moral también es un tema de efectos y causas. Y todo ese populismo punitivo, y toco mucho este tema pues porque litigo en penal, me parece que lo que hay es un populismo punitivo, pero arraigado en nuestro país. Nosotros, como te decía, no estamos leyendo desde lo político, desde la política criminal, no estamos leyendo adecuadamente lo que está pasando en Colombia. Y voy a citar a William Ospina, en un libro que él tiene, La Franja Amarilla. Él habla precisamente de este tema, efectos y causas. Aquí siempre vamos buscando los efectos y luchando sobre los efectos, tratando de disminuir los efectos, pero no atacamos las causas. Entonces, por eso estamos siempre en una lucha interminable, estamos como en ese círculo vicioso, simplemente viendo pasar muertes, viendo pasar vejámenes y problemas sociales, porque no estamos viendo el problema como es. Él colocaba un ejemplo. Entonces, si las personas comienzan a suicidarse, a lanzarse desde las ventanas, la solución en esta lógica en materia de política criminal sería entonces prohíban las ventanas, prohíban las ventanas. Y ya ves que casi todo es así, es decir, estamos presentando problemas de sicariato, prohíban el parrillero. ¿Sí ves? Siempre es prohíban, prohíban, prohíban. Pero entonces, ¿en dónde está realmente la causa? ¿O cuál es la causa? ¿O qué solución alternativa podemos tener? ¿Qué camino divergente podemos tomar frente a esto? En el tema del cannabis, estamos simplemente olvidando que hay un tema económico de trasfondo del cual el Estado podría echar mano, y ahí está la causa de muchísimos conflictos y problemas sociales. El Estado tiene que apersonarse del tema del cannabis, pero no para reprimirlo, sino para utilizarlo. El Estado tiene que jugar a lo mismo que han jugado los narcotraficantes y las mafias, es arrebatarles ese poder económico, y así tendrá obviamente más recursos. Va a contribuir al tema de salud pública, por lo que ya decíamos, garantizar consumos sanos, garantizar productos sanos, permitir además en este tema la libertad de mercado, que entren nuevos actores, porque es que sabemos que la marihuana no solo surge para efectos pues, de consumo de manera recreativa, no, de la marihuana salen muchísimos productos, y seguramente que vendrán muchas más investigaciones en términos de esto. Y para el Estado colombiano, pues tiene que dejar esa doble moral. Nosotros tenemos que dejar de pensar, dejar de tirar la piedra y esconder la mano. No, tenemos que reconocer, y alguien ha dicho por ahí, hombre, un narcoestado. Colombia lo que es un narcoestado, todo movido por el narcotráfico, absolutamente. Las mafias tomadas o las mafias apoderadas del país, una cantidad de situaciones que están pasando. Pero cuando surge alguien que muestra la realidad, entonces ya satanizamos esto, ¿no? Aquí tenemos que dejar la doble moral. Yo creo que eso es lo que nos está matando. Y en términos de consumo de cannabis, pues hombre, tenemos que dejar o aprender a ver esto absolutamente normal. Normal, ya la Corte Constitucional lo vio normal, porque los ciudadanos de a pie no lo podemos ver normal. Claro, eso no significa que todo el mundo va a consumir cannabis. Eso significa que vamos a solucionar una cantidad de problemas sociales a través de la educación, la prevención, y que le vamos a quitar a los grupos ilegales una de sus fuentes principales de financiación. Es como lo que tenía para decirte hoy. La gran conclusión, profe. Muchísimas gracias, de verdad que
su criterio es bien importante en estos tiempos para aclarar temas. O sea, realmente hay que quitarnos la moralina de encima y pensar un poco más de forma más pragmática, si se quiere. Sí, yo coloco siempre un ejemplo. A veces lo coloco en mis clases, ¿cierto? La señora encopetada comunista, anticomunista, que odia el comunismo, que no sabe qué es el comunismo, pero se lo imagina, ¿cierto? Sí. Y se lo imagina como algo muy malo, y no estoy haciendo apología pues a comunismo ni nada, eso es simplemente colocar un ejemplo. Y en alguna charla yo les preguntaba, venga, ¿y ustedes cómo se imaginan el cielo? Ay, ¿cómo será el cielo? Ve, interesante. Entonces hay desigualdad, ¿no? El cielo que me han enseñado a mí es que si este tiene una arpita, que él también, porque todos están como en ese estándar. Ah, bueno. Y entonces algunos en las clases me decían, no, el cielo está regido por alguien. Ah, entonces es una dictadura. Ah, pero es una dictadura que todos están bien. Y ahí parte una discusión tremenda de qué sería el cielo. Pero la señora encopetada que odia el comunismo va a misa cada 8 días para ir al cielo. Imagínate esto. Entonces, ello pues, sin meternos con cielos, ni comunismo, ni nada de esto, es simplemente para hacer alusión precisamente a esa doble moral que tenemos como pueblo. Y cuando sale alguien disruptivo a nivel sociológico, intentando cambiar absolutamente la forma de pensar, pues entonces ese es señalado. Yo creo que aquí nos funciona también esa teoría de la masa crítica. Para donde va uno van todos y yo me escabullo y me escondo en donde creo que me ven bien y que nadie... Es un cuento. Por eso creo que hay nuevas tendencias en Colombia y pienso que Colombia de alguna manera sí va a dar ese paso. Sí, estamos, por lo menos hay mayorías legislativas que por lo menos podrían garantizar eso. Ya a partir de ahí empezaría otro panorama en el que la economía, el mercado se va a ir ajustando. Claro que sí. Sí, profe, muchísimas gracias por haber conversado hoy conmigo, con Metelium, por haber estado aquí en esta interesante charla. Ya saben que semanalmente estamos conversando en torno a temas de interés general. Muchísimas Perfecto. gracias a todas las personas que están viendo, que van a ver esto también, porque pues esto lo van a ver retransmitido. Gracias a todas las personas. Ya saben que este material también queda como material de consulta en la página de YouTube de la Universidad Santo Tomás Medellín y también en la nueva red que tenemos ahora, que es Spotify. Estas conversaciones las pueden escuchar en Spotify de la Universidad Santo Tomás Medellín. Muchísimas gracias. Vive la experiencia Metelium, profe. Muchas gracias a usted y mucha suerte a todos. Gracias. Un abrazo.